Los relatos desclasificados del canal son, al igual que los que narramos aquí, experiencias que nos han hecho llegar directamente, ya sea por el correo, la página de Facebook. Pero ¿por qué les agregamos el desclasificado? Bueno, pues porque los guardamos por un tiempo, desde que los leímos hasta que se los compartimos. Puede ser por un montón de razones que decidimos esperar para contarla, porque algunos son muy impactantes, son casos increíbles, con eventos tan inexplicables que cuesta creer que este tipo de cosas sucedan. Pero no porque a usted o a mí no nos haya pasado, significa que no le ocurran a alguien más. El día de hoy les presentamos uno de los relatos más extraños. Creo que la palabra que predomina es esa, extraño, aterrador por supuesto, no tenga duda, que nos han compartido por aquí. Y le sugerimos escuchar con atención. La persona que nos lo contó no busca nada más que sacarlo, confiando en este espacio. Así que por ahora la introducción será esta. Vámonos directo con el relato, ¿le parece? Volemos hacia Boston, Estados Unidos. Omitiremos el nombre de la persona quien nos cuenta esto. Buenas noches a tu querida audiencia y a ti, Alan, por supuesto. Esta noche me cuesta poder contarles esto, que me pasó cuando era joven. Tenía 12 años, a lo mejor ya 13. Y es algo que me ha acompañado durante toda mi vida, porque realmente no sé qué pasó. No sé si lo que pensábamos era real, era tal cual como lo vimos. Les pido de favor que escuchen, que no me juzguen, es difícil contar esto, porque yo sé que no es algo que escuchemos a cada rato. Es algo muy raro. Para esto les comento, yo soy una persona de 58 años. En el 77, si no me fallan los cálculos, es cuando tenía esta edad que les comento, 12. Vamos a dejarlo ahí. Llevaba todos esos años de vida viviendo en Boston. No voy a mencionar dónde específicamente, pero digamos que muy cerca de un campo de golf al sur de la ciudad. Igual me van a entender más adelante el por qué no puedo decir precisamente. Vivíamos al final de una calle, en una de las últimas 3 casas, ya que la calle era de esas cuadras que cierran en una tipo rotonda. ¿Qué les digo de esto? Una calle muy tranquila. Los vecinos eran todos muy unidos, desde siempre. Gente que venía de todas partes, la verdad, pero todos nos entendíamos muy bien. Tenía amigos de mi edad, salíamos a jugar, a andar en bicicleta todo el día. Y entre esos vecinos había una pareja de adultos mayores, quienes vivían en la última casa, al final, al lado de la nuestra. Nosotros estábamos en la penúltima, y ellos realmente no convivían mucho. Solo el esposo, vamos a llamarlo Gabriel. Él, a diferencia de su esposa, era una persona muy amable, más con nosotros los pequeños de la cuadra. Si nos veía nos saludaba desde afuera de su casa. E incluso unas veces nos ayudó a reparar cosas de la bicicleta. Nos enseñó a usar las herramientas para esto. El señor Gabriel era una muy buena persona. Seguido lo veíamos sentado en su mecedora, afuera de su casa. Y a su esposa, pues no, casi no salía. Y cuando lo hacía, muy apenas nos saludaba. Nos hacía caras, a los pequeños sobre todo. Calculo que los dos tendrían aproximadamente entre 65 a 70 años. Según sabíamos, sus hijos no vivían aquí. Pero bueno, ese es el contexto de la calle. Creo que no necesitamos más. Total que pasa el tiempo, los días. Nosotros jugábamos siempre en la calle y por ello nos dimos cuenta de que el señor Gabriel ya no salía. Nos lo comentábamos entre mis amigos y yo. Éramos 3 en total. Y luego pasaron solo unos días desde que nos dimos cuenta de eso, para que nuestros papás nos dijeran que el señor Gabriel había fallecido. Miren, no me malentiendan. Creo que por nuestra edad no procesamos esto como debíamos. Sí, nos dolió, bueno, al menos a mí.
pero era más notorio ver cómo a los adultos sí les impactaba más esto. Veía a mis papás muy tristes cuando me lo contaron, y a mí sí se me hizo raro que nos dijeran que iríamos al velorio. La esposa del señor había decidido velarlo en su casa. Yo a esa edad nunca había asistido a un velorio, mucho menos sabía que se podían hacer en las casas. Llegamos con la vecina, nos recibió. Le dieron un abrazo mis papás y yo solo la saludé. No sabía bien qué hacer. Bueno, solo le dije que lo sentía, pero la señora solo me agradeció y eso muy apenas. Nos hizo pasar. Ahí ya habían más vecinos, sentados en la sala alrededor del ataúd del señor. Yo recuerdo la caja no como las fui conociendo después. Un ataúd simple como la mayoría de los diseños. Esta no era así. Era una caja completamente negra, de una madera que se veía de muy mala calidad o muy descuidada, pero a la vez sólida, no sé cómo describirla exactamente. Casi como si su diseño fuera a propósito así, cerrada completamente y con varios listones encima, amarrando un amuleto, una piedra o no sé qué era, que creí que pertenecía a sus creencias, su religión o algo así. Y algo que a mí me dio mucho miedo, que creo que no lo pude disimular, fue la base de ese ataúd. Cuando crecí fui conociendo el cómo se sostenían muchos ataúdes, con bases de madera, anchos o a veces incluso sobre una mesa, pero siempre fueron más o menos así. Es solo que la base de ese ataúd eran 4, y cuando digo este número, es que eran 4 patas de pájaro grandes. Yo no digo que esas patas hayan sido de un ave real, sino que parecían hechas a mano. Eran grandes y largas, como las patas de una mesa cualquiera, pero tenían plumas negras y donde terminaban estaban las garras de pájaro, águila, buitre o no sé. Realmente fue muy impactante ver eso para mí. Sí parecían de verdad. Creo que mis padres se dieron cuenta de eso porque mi madre me dijo que saliera con mis amigos, los de siempre, hijos de los vecinos que justo estaban llegando, que solo querían que saludara y le diera mis condolencias a la vecina, y que jugara, que en un rato más nos veíamos. Mis amigos y yo nos quedamos sentados enfrente, en un tronco donde nos juntábamos seguido, platicando del señor Gabriel. Y uno de ellos nos dijo a los demás que sus padres le habían contado que el señor Gabriel había fallecido en un accidente de auto, uno que lo dejó muy mal de la cara y del cuerpo en general, que fue un accidente feo, vaya, que por eso el velorio era a caja cerrada. Ellos parecían saber más de esto que yo. Para mí era la primera vez que escuchaba bien de los velorios. Y fíjense, nosotros siempre fuimos niños bien portados, nunca jugábamos con esos temas, no hacíamos travesuras ni nada, nunca nos regañaban por alguna cosa que hiciéramos en la cuadra. Y les digo esto para que entiendan que esto que nos contaba mi amigo, nos lo decía en serio, no bromeando. Pasaron las horas, ese día, y cuando cada quien se fue a su casa, ya estando en la nuestra, les pregunté a mis papás sobre el cómo había fallecido el señor Gabriel, o de qué. Y ellos me dijeron exactamente lo mismo que le habían dicho a mi amigo, lo mismo, lo del accidente, que su cuerpo pues había quedado muy mal, y el velorio no podía ser a caja abierta, todo eso. Entonces ese tema lo tenía seguro todavía más. Del velorio pasó más o menos una semana, tiempo en el que mis papás me decían o los escuchaba platicando de que la señora Esther, vamos a decirle así a la esposa de Gabriel, no había regresado. Y es que, según la señora les había comentado que iría con sus familiares por un tiempo. Ellos vivían en un país cerca del Mar Caribe, y más adelante van a entender por qué no menciono exactamente dónde.
Cuando pasó más de la semana, regresó. La vimos, mis amigos y yo, cuando andábamos en la calle. Salimos y ella ya estaba fuera de su casa, bajando unas cosas de un camión como de mudanza. No se estaba yendo, sino que estaban metiendo cajas grandes que supusimos eran muebles nuevos o algo así. Y les contamos a nuestros papás. La señora Esther no nos saludó ni nada. Al contrario, se veía apurada, como queriendo meter todo rápido para no ver a nadie. Y de ese día pasaron más. Nada relevante que contarles, más que de vez en cuando escuchábamos a nuestros papás decir que habían hablado muy poco con la señora Esther. Muy apenas les abría y no salía de su casa. Solo les decía que estaba bien, que estaba ocupada y bueno, hasta ahí se podía hacer algo por ella. Una de esas noches ya estábamos dormidos, pero a mí me despertó el sonido de alguien afuera de la casa, caminando como arrastrando algo. Mi habitación tenía una ventana que daba hacia un tipo de pasillo entre nuestra casa y la de la señora Esther, que de separación podría ser de unos 5 o 7 metros más o menos, y yo escuchaba eso de esa dirección. Me levanto de la cama, me asomo, pero no alcanzo a ver nada. Eso sonaba como si ya estuviera casi al frente de la casa, e igual me iba a asomar de todas formas, ya era muy noche y me ganó la curiosidad. Al salir de mi habitación, caminar hacia la ventana que daba vista hacia la calle, me topé a mi papá, quien venía de allá, de la sala, a obscuras, preguntándome que qué hacía despierto. Y yo le dije que había escuchado algo, y quería ver qué era, que ya era tarde, que a lo mejor era un perro y no fuera a romper las bolsas de basura y yo tenía que recogerlas al día siguiente. Pero él, con un tono de voz de verdad, distinto a como yo lo conocía, podría decirles que muy nervioso, me dijo que sí había sido eso, pero que ya había corrido al perro y, casi tomándome de la espalda, me dirigió a mi habitación y me mandó a dormir. Yo me quedé con eso y pues me acosté. Conforme pasaban los días, yo les voy a ser muy sincero. A pesar de que no tenía edad para comprender muchas cosas, yo sé. Veía a mis papás raros conmigo, evasivos en algunas cosas, nerviosos a veces. Y los días eran normales como siempre, pero sí me había vuelto a despertar unas noches más, ya tarde, el sonido de alguien arrastrando algo. A mí no se me hacía posible ya que ese sonido fuera de un perro. Sonaba a que estaban arrastrando algo pesado, donde siempre en el pasillo. Pero esa segunda y tercera vez incluso que escuché eso, no me asomé. Bueno, sí, desde la ventana, pero nunca vi nada. Y ahora no salí de mi habitación porque a pesar de que ya era muy tarde, escuchaba la televisión de mis papás encendida, pero no oía que salieran de su cuarto. Y claro, yo no quería que me vieran despierto a esa hora. Entonces supuse que ellos se asomarían por cualquier cosa y listo. Y pasando esas noches, es cuando les digo que los notaba raros conmigo. Y miren, yo recuerdo que uno de esos días en que estaba con mis amigos, salimos a pasear en bicicleta, salimos a la tienda que quedaba a unas 2 cuadras abajo y nos quedamos afuera platicando, tomándonos un jugo, un refresco, y uno de mis amigos nos dijo: «Oigan, ¿les puedo contar algo?». Le dijimos que sí, que qué pasaba. Se veía nervioso, se nos hizo raro que nos preguntara. Es que mi mamá dice que ha visto al señor Gabriel. Me siento mal ahora, pero en ese momento sí nos reímos un poco. No como una burla, sino como que se nos hacía una broma, pero de parte de él hacia nosotros. Y le preguntamos que cómo que lo había visto, si era un fantasma o qué. Cuando vimos que nuestro amigo no se rió, que seguía con esa cara. Y es que, en serio, cuando somos niños no podemos ocultar una mentira. Nos gana la risa mucho más si nuestros amigos se ríen cuando nos descubren.
Él seguía muy serio, se veía nervioso incluso. ¿Y si sí es un fantasma que se esté apareciendo?, nos dijo. Y yo le pregunté que qué más le había dicho su mamá, pero él nos dijo que no le había dicho nada a él, sino que había escuchado una conversación que tuvo su madre con la vecina, una tarde que fue a visitarla. Él estaba en el pasillo escuchando, pero le dio miedo y se fue, pero que alcanzó a escuchar que la otra vecina le dijo que su esposo era quien lo había visto la otra noche, algo así como: mi esposo también lo vio. Vaya, algo corto que escuchó en lo que regresaba a su habitación. Mi otro amigo y yo nos quedamos en silencio. Ya no pensábamos que estaba bromeando. Se le veía cómo le daba miedo contarnos esto. Y fue mi otro amigo quien le dijo que no tuviera miedo, que a lo mejor habrían sido los adultos quienes habían visto mal, que solo eran historias de fantasmas, que no pasaba nada. Y nos quedamos ahí un rato más, en la tienda. No queríamos volver todavía a nuestra calle. De todas formas avanzó el día. Nosotros ya platicábamos de otras cosas, y habíamos dejado ese tema atrás. Paseamos un rato en la bicicleta, llegamos a la cuadra y solo le dijimos los dos a nuestro amigo que no escuchara esas pláticas, que eran historias a lo mejor para asustarnos a nosotros o pláticas de adultos que no eran ciertas. Les digo la verdad, yo no me quedé pensando en eso. De hecho, sí, creía que eran historias de fantasmas y listo. Nunca fui miedoso tampoco, entonces no le di más vueltas al asunto. Pero pasa que a 2 noches de esa plática, yo ya estaba dormido, y justo como en las otras noches, algo me despertó. Es solo que ahora, aparte de un sonido en la misma parte, afuera de nuestra casa, aparentemente en ese pasillo entre nuestra casa y la de la señora Esther, no solo sonaba eso, sino que dentro de la casa, escuché que alguno de mis papás corrió. El piso de la casa era de duela, entonces imagínense, se escuchó claramente. Cerraron su puerta de golpe y mi mamá estaba llorando. Nunca me había tocado escuchar a mi mamá llorar así. Era un llanto despacio, como si se estuviera tapando la boca para no gritar. Y sí, alcancé a escuchar a mi papá susurrándole cosas porque yo había pegado el oído a la puerta, tratando de escucharlos. Y le decía que no pasaba nada, que no hiciera ruido porque yo los podía oír. Y mi mamá no dejaba de llorar. Sí me preocupé. Me asomé aún así a la ventana porque no dejaba de escucharse que alguien estaba afuera. Sonaba como si estuvieran con una pala levantando tierra, cavando, vaya. Entonces voy a la ventana, abro la cortina lento. Apenas me asomo por un pequeño espacio. Volteo a todas partes tratando de ver algo, buscando qué hacía ese sonido, porque ahí estaba muy oscuro. No había tanta iluminación si las casas no encendían las luces del patio. Y ahí, viendo de un lado para otro, tratando de acostumbrar la vista a la oscuridad, veo a un hombre. Le pongo más atención porque este hombre estaba en el patio de la señora Esther. Como cavando, era él quien estaba haciendo este ruido. Él, mientras yo lo veía, en ningún momento dejó de cavar. Solo se movía a lo mucho unos pasos y seguía como haciendo pozos. No se veía nada, y es que encima el patio de nuestra casa compartía ya en los límites de los patios mucha naturaleza, como un bosque pequeño. Es muy normal por acá y menos podías ver sin luz. Cuando de un momento a otro lo vi. Quien estaba en el patio de la señora Esther, cavando, haciendo pozos, era el señor Gabriel. Lo reconocí perfectamente, ahora sí. El hombre en vida no tenía cabello, era muy alto, su piel, él era de raza afroamericana, era inconfundible. Era cierto, lo que nos había contado mi amigo, era cierto. Yo no pude con el miedo, estaba viendo a un fantasma de frente.
por lo que salí corriendo de mi habitación, les toqué la puerta desesperado a mis papás, pidiéndoles que me dejaran pasar. Tenía mucho miedo. Mi papá me abre preguntándome que qué pasó, y yo me aventé a su cama. No podía, de verdad, y más porque se escuchaba todavía que seguía cavando allá en el patio. Abracé a mi mamá y les dije que afuera estaba el señor Gabriel, que había un fantasma fuera de la casa. Ahí mi mamá se soltó a llorar todavía más, casi gritándole a mi papá que ella ya le había dicho, que lo había visto moviendo cosas en las noches en el pasillo, que no podía estar loca y que hasta ahora yo también lo estaba viendo, que hiciéramos algo o que nos fuéramos de ahí. Escuchar a mi mamá aún más asustada que yo, el escucharla decir que llevaban varias noches viéndolo, que lo que me había despertado que creí había sido un perro, las veces que mi papá había salido y me regresaba a mi habitación, que todo eso había sido porque el señor Gabriel se aparecía y andaba fuera de la casa, me aterró como nunca en mi vida. Y ahí entendí que mis papás, aunque fueran mi ejemplo en todo, también sentían miedo y estaban aterrados. Mis papás se veían igual. Esa noche nos fuimos a casa de un tío, hermano de mi papá, a quienes no les contamos nada. A lo mejor mi papá sí le platicó, pero el tema se mantuvo discreto. Y regresamos, el domingo. Pasamos el fin de semana con ellos y a pesar de que habíamos salido de la casa esa noche, no habíamos dejado de escuchar esa pala, al señor Gabriel cavando. Cuando regresamos, mi papá, no sé si pobrecito a él, pero intentando tranquilizarnos, darle sentido a algo que ya sabíamos que no lo tenía, nos dijo que en el patio de la señora Esther había sembrado cultivos, que la señora estaba trabajando atrás en eso, y a lo mejor eso vimos y escuchamos ese día, a la señora moviendo tierra para eso, pero no nos lo creímos. Yo mismo lo vi. No podía confundirlo con su esposa. Por unas noches dormimos juntos, con la televisión encendida, para no escuchar cualquier cosa, y la habitación de mis padres no quedaba cerca de ese pasillo, así que si pasó algo más no lo escuchamos. Pero cuando ya nos calmamos de ese tema, pasaron unos días. Yo trataba de no estar en casa. Venían los vecinos, papás de mis amigos a la casa, y de eso sí nos dimos cuenta, de que se estaban reuniendo con más frecuencia a la semana. Pero nunca quisimos escuchar sus pláticas, nos daba miedo. Mi otro amigo los escuchó, primero a los suyos, hablando del señor Gabriel. Mis papás y yo lo habíamos visto ya. Entonces lo que menos queríamos hacer era saber más de eso. Nos salíamos en la bicicleta a darle toda la vuelta a las calles de por ahí y llegar cansados para dormir sin problema. Si de todo esto me ha costado contárselos con miedo a que puedan pensar de mí lo que sea, aunque ya varias personas habían hablado de eso en la calle. Uno de esos días, precisamente de la rutina que teníamos ahora mis amigos y yo, en las bicicletas en la calle. Regresamos a eso de las 5 de la tarde. Todavía había mucho sol, no estaba oscuro, vaya. Regresamos a mi casa en bicicleta, mis amigos y yo. Mi mamá estaba saliendo de la casa, con la mamá de otro de mis amigos al frente. Y ahí, no solo yo, ni mis otros dos amigos, ni mi mamá, ni la mamá de mi amigo, sino todos ahí, entendimos que eso de lo que estaban hablando, de que el señor Gabriel se estaba apareciendo, que no era un fantasma. ¿Y saben por qué? Porque vimos al señor parado afuera de la puerta de su casa. Este señor estaba muy herido de la cara, pero de una magnitud que nunca antes había visto en una persona. Vaya, era claro que le había pasado algo muy serio, muy grave. Estaba tan pálido, de pie, solo viendo hacia el frente con los ojos tan abiertos. ¿Y saben por qué entendimos que no era un fantasma?
porque rápido salió la señora Esther, apurada, muy nerviosa, como nunca antes la habíamos visto. Sale azotando la puerta, se para al lado del señor Gabriel, lo toma de los hombros y lo empieza a mover para que caminara hacia adentro, y cerró la puerta. Todos los que estábamos ahí vimos eso. Mis recuerdos, supongo que por el impacto de ver eso, se resumen ahora, pasados los años, a nosotros corriendo, viendo cómo mi amigo también se iba directo a su casa rápido, la vecina llevándose a mi amigo también, mi mamá haciéndome entrar, todos en completo silencio, pero asustados. El señor Gabriel, de verdad, se veía muy mal. Sin embargo, no tenía sentido. Había fallecido, fuimos a su funeral todos los vecinos. ¿Y qué? Un fantasma al que todos vimos y encima que la señora Esther se lo llevó tocándolo. Claramente se lo había llevado tocándolo hacia dentro de su casa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Guardando al fantasma de su esposo? Por supuesto que no tiene sentido. Yo no había hablado nada. Mientras pensaba en esto, ni mi madre, ni la vecina, mis amigos, nadie dijo nada. Sin embargo, era claro que todos vimos eso, pero un fantasma no pudo ser. Y entonces, ¿qué pasó ese día? A nosotros de una vez les comento, nos mantuvieron al margen de muchas cosas días después de eso. Lo que les vaya a contar ya vino de palabras de nuestros padres porque se lo guardaban muy bien, evitaban esos temas. Recuerdo incluso que no nos dejaban salir como antes y que, claramente, mis papás tenían miedo. Luego supe que los vecinos estaban igual, porque en esos días no salía casi para nada. A lo mucho cuando salíamos era para irnos a casa de nuestros tíos, antes de que se hiciera de noche, y cada vez estábamos menos en la casa. No solo nos mantuvieron al margen de esto. Lo último que recuerdo de esa calle, las últimas veces que llevábamos algunas cosas para pasar días, luego meses en casa de mis tíos, eran gritos durante el día. Escuchaba gritos en la calle. Eran de mujer. Pero no sabía quién era. Mis papás no me dejaban asomarme. Me decían que eran vecinos peleándose por espacios para sus autos, una cosa así, que no les hiciera caso. Y nos fuimos un día. No regresé, no volví a ver a mis amigos y lo que les voy a seguir contando. Tuve que crecer para que mis papás me contaran esto. Hijo, cuando nos fuimos de nuestra calle, fue por la razón que recuerdas el asunto con la señora Esther y el señor Gabriel. Mira, hay muchas cosas que a lo mejor no entiendas, y no te culpo porque tampoco tu papá y yo lo hacemos. No sabemos si todo lo que pasó allá fue real. Antes de que nos fuéramos, incluso la vez que vimos junto a la vecina y tus amigos, al señor Gabriel, cuando ella lo metió a la casa, la vecina de la última casa, ya ves que la señora Esther y el señor vivían en la penúltima. Bueno, la vecina Yadis nos contaba a la mamá de tu amigo y a mí muy preocupada, nerviosa la mujer y que en esos momentos no le creíamos. Al menos no la tachábamos de loca, eso nunca. Pero se nos hacía extraño que ella nos estuviera diciendo que había visto al señor Gabriel. La primera vez que nos dijo esto, me acuerdo que estábamos ahí en la casa. Ustedes no estaban, andaban jugando en la calle. Y llegó muy preocupada a la casa. La pasamos, nos sentamos en el comedor a tomar café con la vecina y nos dijo: yo no sé si me van a creer o no, pero les aseguro que llevo varias noches escuchando que alguien anda en el patio de la señora Esther. Fue apenas hace unos 2 días que me asomé por la ventana cuando escuché eso.
que alguien andaba como haciendo pozos, moviendo tablas en el patio de la señora. Y de verdad, yo sé que no me van a creer, pero el señor Gabriel estaba ahí, de pie, trabajando en su patio, completamente a obscuras. ¿Te acuerdas de las veces que tu papá y yo escuchamos también sonidos en su patio? Bueno, esto nos lo contó ella unos días antes de eso. No habíamos escuchado nada nosotros, y por eso mismo le dijimos que no era cierto, que no podía ser, que quizás estaba imaginándolo. Fue algún sueño, pero la señora Esther tampoco pudo ser ella. Ella no hacía esos trabajos, nunca. La vecina no se quitaba esa idea, casi que nos estaba rogando que le creyéramos. Y ahí, esa tarde, le preguntamos: bueno, Yadis, si te creemos, ¿qué quieres que hagamos? ¿Ir a preguntarle si su esposo se está apareciendo? No podemos hacer nada. Ponte a rezar, haz algo así, pero yo creo que es simplemente miedo, vecina. No existen los fantasmas. Igual, ¿qué podríamos hacer si sí? Es lo que no sé. Yo les cuento esto, esperando que ustedes también lo hayan escuchado y ver si se les ocurría algo. Y les digo la verdad, sí tengo miedo. Ya lo vi varias veces trabajando el patio. Me asomo en las mañanas y el patio está cambiando. Hay cultivos ahí que antes no estaban. Están hasta acercando ahí por lo mismo. Alguien está trabajando la tierra en las noches y no es la señora Esther. Les juro que es el señor Gabriel, ya lo vi varias noches. ¿Por qué creen que me veo así? Yo ya no puedo dormir por eso. Ahí la vecina comenzó a llorar con nosotras. La abracé. Le dije que aunque no supiéramos qué pasaba, estábamos con ella. Ya ves que ella vivía sola y entendíamos su miedo, pero pues no sabíamos qué hacer. Sin embargo, sí fui viendo de vez en cuando que me asomaba por la ventana de la casa hacia el patio de la señora Esther, que la vecina tenía razón. Alguien estaba trabajando en cultivos, pero nunca veías a la señora en su patio. Pasaron días hasta que nos tocó a tu papá y a mí escuchar por primera vez eso que nos decía la vecina. Normalmente, pues nos dormíamos temprano, ya sabes, pero fue una noche que nos desvelamos viendo una película que de repente tu papá bajó el volumen porque escuchaba algo extraño. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana. No veía nada por ahí y me dijo que lo esperara, que escuchaba algo en el pasillo, ese mismo que conectaba nuestra casa con la de la vecina. Por eso salió de la casa por la puerta de enfrente y se asomó. Regresó luego de apenas unos segundos y, al entrar en la habitación, aparte de decirme que te había visto a ti saliendo de tu cuarto, él venía pálido. Me dijo que era un perro que andaba por ahí, pero yo supe que esa noche algo más había visto. Y ahora supe que había visto al señor Gabriel. Al día siguiente, en la mañana, tu papá se había ido al trabajo y tú a la escuela. Salí a la calle porque escuché a la vecina Yadis gritando, entre molesta y muy nerviosa. Salí corriendo de la casa y estaba enfrente de la casa de la señora Esther, y ella solo veía por la ventana a Yadis. Yo voy con ella, la intento calmar preguntándole que qué pasaba. Y hubieras visto la cara de la señora Yadis. Cuando la tomé de los brazos, la pasé a la casa y, en todo momento, la señora Esther nos veía muy feo desde su ventana. Ya estando ahí en la sala, ella estaba temblando.
Le pregunté que qué le había pasado, que qué le hizo la señora Esther. Y yo en ese momento ni me acordaba lo que había pasado anoche en el patio de la vecina. Y ella, llorando desesperada, me dijo que la señora Esther tenía en su casa al señor Gabriel. En ese momento ella se puso muy pero muy mal. Casi se desmaya ahí. Y viniendo de ella, una señora desde siempre muy tranquila, tú la conociste, no se metía con nadie, y verla así, empeñada en el tema de esos vecinos, claro que me hacía pensar mucho. Respiraba rápido, hiperventilando casi, y yo le decía que no hablara, que se tranquilizara y luego ya charlaríamos de eso, pero ella no dejaba de intentar hablar, diciéndome a lo que le entendí mientras hablaba y respiraba rápido. Decía unas palabras y respiraba, apretándome las manos, que la señora Esther mantenía a su esposo en casa, de pie, moviéndose, trabajando, pero él estaba muerto. Que lo vio ese día, parado en la ventana. Tomando en cuenta el cómo era Yadis, que no tenía razones para mentir con un tema tan delicado y raro como este, encima lo del patio, le propuse que hiciéramos una junta de vecinos discreta, muy discreta si lo quería así, para hablar sobre eso. Porque sí, también habíamos escuchado ya que alguien en la noche andaba en su patio haciendo no sé qué cosa. Es solo que ella no quiso. Prefirió mantenerlo entre nosotras dos y la vecina, mamá de tu amigo. Por ese momento así, porque no sabía qué estaba pasando exactamente. Y la noche que recuerdas, cuando tú también escuchaste sonidos en el patio, que tu papá y yo también, cuando nos fuimos de la casa por primera vez, al día siguiente que tú te quedaste allá con tus tíos, tu papá y yo regresamos en la mañana. Yo decidí, por lo que nos pasó esa noche, ir casa por casa para, de la forma más discreta que pude, decirles a los vecinos que tendríamos una junta, que no fueran a pasar el mensaje que yo les diría a cada uno. Y esa tarde nos vimos. Nos reunimos en casa de uno de los vecinos que siempre ponía la suya para esto. Y ahí, de verdad, no sabía cómo iniciar hablándoles de esto. ¿Qué les iba a decir? Empecé preguntándoles sobre que si habían tenido algún problema con la señora Esther, que no queríamos ni estábamos ahí para hablar mal de ella. No era el punto de esa reunión, que era otro inconveniente difícil de tratar entre todos. Fue la vecina Yadis quien no esperó, y les dijo a los demás que había visto al señor Gabriel en las noches. Sinceramente, cuando la escuché decir eso, yo pensé que la iban a tratar muy mal, que le iban a decir cosas, que estaba loca, pero la cara de todos cambió. Era increíble lo que estaba pasando en esa reunión. El cómo cambió todo el ambiente apenas habló la vecina y el cómo uno de los vecinos, un señor que estaba junto a su esposa, hablando en voz baja entre ellos, se pone de pie y, con una cara de miedo, nos dice a todos esa tarde: yo también lo he visto, al señor Gabriel. Lo volteamos a ver, entre todos, y a él le temblaba más y más la voz, pero seguía diciéndonos: por mi esposa aquí presente, les juro que lo he visto ya 2 veces. La primera vez lo vi caminando en la calle, enfrente de nuestra casa, y se me hace que ya eran las 3 de la mañana. No había nadie más afuera, por supuesto, pero a mí a veces se me va el sueño y por eso lo vi, caminando 2 veces, solo. De la nada, una vecina comienza a llorar,
pero de esos llantos nerviosos, de miedo. Y abrazada también a su esposo, se pone de pie y nos dice que ella lo vio en su ventana. Ella vive a 2 casas de la nuestra. Pero lo que nos dijo esa tarde, créeme, hijo, rompió con todo lo que pensaba y creía hasta ese momento. Decía que una noche salió de su casa, no podía quedarse con la duda de que días antes se le hizo ver de lejos al señor Gabriel, en el patio durante la noche también. Una vez que salió a despedir unas visitas que se fueron algo tarde de su casa, y después ella fue de manera discreta a casa de la vecina Yadis, pero no le había contado nada a ella hasta ese momento, y aprovechó antes de tocar la puerta a echarle un vistazo a la casa de la señora Esther, y que en la ventana, aún y con la oscuridad de esa casa, lo vio. Ella describió al señor Gabriel como un muerto. Se puso aún más nerviosa esa tarde y seguía contando que el señor Gabriel tenía la mirada perdida, parado en la ventana, que se veía como un cadáver. Lo podía ver claramente porque la vecina Yadis sí tenía su luz del frente encendida y que en la nariz, en los 2 orificios, tenía algodones, como se les coloca a los cuerpos cuando los están embalsamando. Cuando dijo esto, una vecina que no había hablado hasta ese momento, dijo que probablemente el señor Gabriel no había fallecido, que quizás lo había fingido para cobrar un seguro y listo, y que los algodones eran papel de baño para frenar algún sangrado que tuviera. Hubo un silencio muy severo. Era un punto donde les creíamos a todos, y un vecino, un hombre mayor también que trabajaba para el Estado, dijo esa tarde que había hecho algo muy malo hace unos días, y nos pidió de favor no le dijéramos nada a nadie, que debíamos confiar en que lo que hizo fue por el bien de todos porque él también estaba sospechando algo de la señora Esther. Y es que él nos confesó que, como quería mucho al señor Gabriel, eran inseparables ellos dos ahí en la calle. Quizás de todos nosotros a él había sido a quien más le afectó su fallecimiento. Habló con algunos compañeros de su trabajo y, buscando por aquí y por allá, le confirmaron que se hicieron algunos papeleos sobre el señor Gabriel en aquellos días previos a su velorio, pero la carta de defunción nunca existió. Así que por un seguro no era, eso era claro. La tendrían a la mano donde trabajaba, fácil de encontrar si ese fuera el caso. ¿De dónde viene la señora Esther?, preguntó otro vecino, más molesto que asustado, como nosotros. Quiero recordarle, por favor, que aquí no señalamos a nadie por su raza, su origen, así que no vayamos hacia esos temas, le comentó un vecino. No, discúlpenme, estoy nervioso, y no es por eso, es que si él no es un fantasma, si sí falleció y todos lo andan viendo, entonces, ¿qué es? ¿Se acuerdan de cómo era el ataúd del señor Gabriel? Quiero decir, ¿qué significaban esas cosas que tenía encima? Las patas de pájaro en la base. Eso no sé dónde se hace. ¿Qué le hizo al señor Gabriel? Porque les voy a decir algo. Esta señora empezó a pedir por fuera de la ciudad. Mucho pez globo. Pedía un montón. ¿A poco no vieron las cajas afuera de su casa? No quiero sonar como que estoy señalando alguna creencia que sinceramente se me hace ridículo a lo que estamos llegando, pero entonces, ¿qué es lo que le hizo? ¿Por qué lo seguimos viendo? Todos nos quedamos aún más tensos, nerviosos, y uno de los vecinos que había hablado previamente dijo que quería afirmar eso, que él también lo vio como una persona ya sin vida, muy herido de la cara y
como si le hubieran cosido el rostro. Pregunté que si alguien tenía una idea de qué hacer. En primera sería no decirle a nadie más afuera de esa reunión. A los pequeños mucho menos. Y todos estuvimos de acuerdo. Pero en realidad nadie proponía algo. Decían de pronto que una cosa sería ir todos a hablar con la señora Esther. Pero luego respondían que ¿para qué? ¿Qué le íbamos a decir? ¿Serviría acaso? Y luego nos pusimos peor aún. Preguntaban que si entonces era una persona que había fallecido y su esposa lo mantenía caminando quién sabe cómo todavía. Que lo tenían trabajando en su patio, que ya muchos lo habían visto. Otros comentaban que los fantasmas no trabajaban, que ahí estaba el asunto. No podía ser un aparecido por eso. Y el cultivo que tenía ahora la señora Esther era prueba de eso. Hasta que el vecino, el mayor que mejor se llevaba con Gabriel, fue quien dijo que si llegáramos a visitar a la señora Esther, él no iría. Pero si llegábamos a ver a su difunto esposo, que le dieran de comer sal, a ver qué decía o hacía la señora. Yo no sé por qué no le preguntamos la razón de esa sugerencia. Estábamos todos tan confundidos y la verdad es que ese tema nunca lo íbamos a terminar. Pero ya habíamos confirmado que no solo nosotros y la vecina Yadis habíamos visto al señor Gabriel. Ese día nos fuimos, todos muy tocados por ese tema. Dijimos que pensaríamos en algo y nos reuniríamos pronto. Pero nos entretuvimos con más pendientes en otros temas, al menos tu papá y yo. Y una mañana, que tú te quedaste en casa de tus tíos, nosotros fuimos a la casa, pero llegando a la calle, vimos a casi todos los vecinos afuera de la casa de la señora Esther, con una patrulla de policías. No habíamos dicho que llamaríamos a la policía, no habíamos quedado en eso y por eso corrimos al bajarnos del auto. Llegamos con una de las vecinas que, al igual que todos ahí, estaban hablando en voz alta, casi gritándole a los policías a la señora Esther que estaba fuera de su casa, parada en su puerta cerrada. Todos nerviosos, eso ya no se nos quitó, el estado de nerviosismo por ese tema. La vecina, al preguntarle que qué pasaba, me dijo muy alterada que era verdad, que ahí tenía adentro al señor Gabriel, que los policías no les creían, pero que todos lo vieron caminando, afuera de su casa, a plena luz del día, que la señora Esther lo regresó a su casa como si se le estuviera escapando, que ya todos sabían que el señor Gabriel no era un fantasma, pero ya no tenía vida, que lo tenía caminando, muerto. Llegamos con la policía, que estaba hablando con la señora Esther, pero ellos no podían entrar a casa de la vecina sin una orden. Sin embargo, ella decía que estaba completamente sola, aun y cuando los demás habían visto a su esposo, que vieron cómo lo metía a la casa, tal cual lo habíamos visto nosotros. Las cosas se pusieron muy tensas. La policía intentando calmar a los vecinos sin quitarle el ojo a la señora Esther, pero con una cara que sabíamos. La policía, que era una mujer y un hombre, no nos creían, pero tampoco se iban de ahí. Y entre convencerlos de que mínimo revisaran su casa, que ahí dentro tenían a un señor, explicándoles un poco por encima todo el asunto, que había fallecido, pero lo estábamos viendo los vecinos. La policía, la mujer, le dice alarmada a su compañero que dentro de la casa había alguien caminando, que estaba escuchando ruidos. Le vuelven a preguntar a la señora Esther que si estaba segura que estaba completamente sola. Y ella se puso nerviosa ahora sí. Y dijo que sí, que seguro era su gato. Pero ahora le preguntaron que si era así no tendría problema en que revisaran a su gato,
Ella no tenía mascotas. Estuvieron ahora sí pregunte y pregunte, insistiendo en que entrarían, que si no ocultaban nada los dejaran pasar, que había un reporte de todos los vecinos y no podían ignorarlo simplemente. Ella intentó entrar a su casa rápido, pero la policía mujer fue quien la detuvo. Su compañero abrió la puerta y le pidió a su compañera que la mantuviera ahí, que él entraría. Todo esto lo estábamos escuchando y viendo, estábamos justo afuera de la casa. Escuchábamos hasta los pasos del policía que entró y, luego de unos segundos apenas, el policía le hablaba en voz alta a alguien, adentro de la casa. Y todos escuchamos que le decía a alguien que se diera la vuelta, que era policía, que levantara las manos. Ese grito que dio el policía adentro de esa casa es algo que tampoco, jamás, se me va a olvidar. Luego de gritar de miedo, le gritó a su compañera que adentro había un hombre muerto, que quien estaba de pie era un cadáver, muy descompuesto. La cara de la policía era de no creerse, al mismo tiempo que hablaba por radio, pidiendo que fueran a asistirlos, que llevaba a la señora Esther a su patrulla y que también nos hacía para atrás, sacándonos de los límites de esa casa. Fue un momento que sé que con todo eso nunca vamos a olvidar. Todos estábamos congelados, haciendo caso a la policía en silencio, paralizados porque si antes había alguna duda de que lo que habíamos visto era real o no, que la policía lo dijera, fue increíble, para mal. Esa tarde nos fuimos de ahí. Vimos que había alcanzado a llegar otra patrulla de policías, una ambulancia, y no tuvimos comunicación con nadie de esa calle por unos días. Hasta que regresamos, semanas después, porque la casa la estábamos poniendo en venta. Y hablamos con Yadis, quien nos contó que ese día se habían llevado a la señora Esther y no había regresado nadie desde ese entonces a esa casa. Y sí, sacaron el cuerpo cubierto con una manta blanca, el del señor Gabriel. Fuera de eso no supieron nada más sobre ella, ni el mejor amigo en vida del señor Gabriel, ese vecino a quien tampoco lo volvimos a ver después de la junta. La razón por la que siguió en pie el poner en venta esa casa fue por miedo a la señora Esther, que ahora sabíamos practicaba cosas que, decir obscuras, quizás sería poco. Que se fuera a vengar de nosotros o no sabíamos, pero no íbamos a correr ese riesgo. Y en los últimos días que fuimos a esa casa, ya para despedirnos de ella completamente y de los pocos vecinos que quedaron ahí, ya que también se fueron por eso, nos dijo una vecina, la que vivía a 2 casas de la nuestra, que la otra noche habían visto al señor Gabriel, pero él se veía bien, como era antes de morir, que lo vieron sentado en la mecedora que tenía afuera de su casa, tranquilo, sin esa mirada perdida, los algodones en la nariz o esa cara de una persona viva pero a la vez sin vida. Después de que mi madre me contara todo esto, yo sentí tanta curiosidad en volver a esa calle, pero creo que todo por allá ya cambió. No me gustaría, en todo caso, arriesgarme y ver a la señora Esther, que sí la estuve soñando un tiempo, pero eso se lo atribuyo al miedo. No significa nada para mí. Y así es como termina mi relato. Sé que probablemente la mayoría no va a creer lo que les acabo de contar. Y si me lo contaran a mí, quizás sin haber vivido esto, no lo creería tampoco. Pero como ya nos tocó, es difícil no creer.
Damas y caballeros, terminamos uno de los relatos más extraños, increíbles, aterradores, que le han confiado a su servidor. Aquí ya lo saben, no juzgamos a nadie, no cuestionamos lo que les haya pasado, porque sabemos que allá afuera hay cosas que, al menos a día de hoy, existen y no podemos entender del todo, que así como existe el bien, existe el mal y como quizás haya una vida, algo después de la muerte, puede ser que también haya una delgada línea entre una y la otra. ¿O usted qué pensaría? Coméntenos sus preguntas, sus dudas. Sabemos que quedaron tantas cosas por saber, pero esas, probablemente, se las haya llevado esa mujer a la tumba, como ocurre en muchos casos. Les agradezco mucho por escuchar. Muchas gracias por apoyar este canal, por apoyarnos también en Spotify. Subimos contenido por allá todos los días, iniciando desde las primeras entregas, así que si usted frecuenta esa plataforma, nos vemos por allá. Gracias de antemano. También por calificarnos con esas estrellas y posicionar el mausoleo. Les agradezco de todo corazón. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.